Buenas noches amigos de Estados Unidos, nuevamente Grupo Informativo El Acateco presente en los mejores eventos. En esta ocasión nos encontramos en Casa de Cultura Yavil Axiu en la clausura de cursos y nos encontramos con su director, el profesor Ismael Moya Méndez, y una de sus profesoras. Muy buenas noches, profesor, ¿cómo estamos? Buenas noches, profesora. Buenas noches. ¿Cómo les fue en sus cursos? ¿Cuánto alumnado tuvieron? ¿Qué resultados tuvieron en este curso que tuvieron, profesor? Pues mire, en el curso ordinario que estamos hoy clausurando, la verdad tuvimos una respuesta muy favorable de parte de los padres de familias para traernos a los niños, a los jóvenes, para inscribirlos en los diferentes talleres que estuvieron funcionando a partir del 18 de febrero a la fecha. Y el día de hoy estamos haciendo la clausura de estos cursos ordinarios. ¿Cuántos cursos tuvieron los talleres diferentes? En los talleres tuvimos 10 talleres funcionando durante todos estos meses y además tuvimos inscritos más de 450 alumnos que están distribuidos en los diferentes talleres de lo que hoy es Casa de Cultura, la nueva imagen de Casa de Cultura con el Ayuntamiento 2014-2018 que preside el arquitecto Guillermo Martínez Rodríguez. ¿Qué sigue ahorita después, profesor? Ahora terminamos hoy viernes y el próximo lunes 21 estaremos dando inicio a los cursos de verano. Estos cursos de verano que se están también nuevamente ofreciendo los 10 talleres que estuvieron funcionando en el ordinario, pero ahora solamente por 4 semanas que dura las vacaciones de verano para los niños y jóvenes de nivel secundaria, de nivel bachillerato y de personas adultas que también toman el curso en los diferentes talleres de esta Casa de Cultura. Maestra, muy buenas noches. ¿Su nombre? María Teresa Escamilla. ¿Qué es lo que usted imparte en cursos? Yo tengo a cargo el taller de ballet con mis niñas, que estamos aprendiendo una técnica muy elegante, con una técnica un poquito complicada por su edad, pero sin embargo que ya la mayoría están en un nivel avanzado y que ahorita en este verano, en este nuevo curso que vamos a iniciar, pues vamos a recibir a nuevas niñas para que se integren a este novedoso taller que se está dando aquí en Casa de Cultura. Maestra, hazle la invitación a las personas que nos están viendo vía internet para que manden a sus niños aquí a Casa de Cultura. Claro que sí, le hacemos la atenta invitación para que vengan y recibir a sus niñas, y no solamente al taller de ballet, sino a los diferentes talleres que ya el maestro, el director ha mencionado, para que se inscriban y aparte de que valoren nuestras tradiciones, nuestras costumbres, pues aprendamos nuevas cosas y sobre todo le demos gran valor a lo que es la cultura. ¿Algo más que quiera usted agregar, profesor? No, pues agradecer infinitamente, principalmente a los padres de familia, por su confianza, a la ciudadanía, al presidente municipal y a todos mis compañeros directores de las diferentes áreas, que estamos haciendo un trabajo que Acatlán se merece, porque Acatlán merece esto que pudimos demostrar hoy y mucho más. Así como lo hacemos en Casa de Cultura, lo están haciendo en todas las direcciones del nuevo Ayuntamiento 2014-2018. Los invitamos y que sigan participando sus niños, jóvenes, en estos talleres de Casa de Cultura Yavil Axiu, de Acatlán de Osorio, Puebla. Muchas gracias. Le agradezco mucho. Informó para el Grupo Informativo El Acateco Jorge Campuzano Rodríguez. Hasta la vista.